noches, estimados amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los aspectos más relevantes de la actualidad nacional e internacional ocurridos en la reciente semana desde un punto de vista amplio, plural y democrático. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce a través de las redes de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Juan Cheput y posteriormente de Víctor Andrés García Belaúnde, vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Muy buenas tardes, amigos. Evidentemente, la noticia de esta semana está absolutamente tomada por el deceso de Alberto Fujimori, el cual, pues, más allá de cualquier controversia que sin duda su actuación política ha generado, ha sido jefe de Estado y ha tenido un rol protagónico en una etapa crucial de la vida política de este país. Por esa razón, su fallecimiento es un hecho político de gran significado y merece, pues, llevar adelante el juicio correspondiente, analizando de un modo de vista ponderado lo que un personaje que ya ha pasado a la historia siempre tiene. Los personajes históricos, mira tú, son una síntesis de actos positivos y también de sombras, de actos deplorables. No hay ningún personaje histórico que no pueda ser evaluado desde ambas perspectivas, porque han sido personajes justamente controversiales, ¿no? Y sin embargo han trascendido y han cumplido un papel que nadie lo puede aquí negar. Reconocer que además que Fujimori es un personaje histórico implica darle el sitio que le corresponde y no hacer, por ejemplo, lo que otros han hecho en otros procesos políticos, por ejemplo. Recordamos el caso de Leo Davidovich Trotsky, Bronstein, Trotsky, el cual, siendo un protagonista de la Revolución Rusa, ¿no? A partir de la pugna que tiene con Stalin, desaparece hasta de las fotos en las ¿Quién, cuales ah? está Trotsky, Ah, claro, y lo matan ¿no? después. Bueno, lo matan ya, pero me refiero a negar la historia. Entonces, yo creo que aquí reconocer la calidad histórica del personaje, su ingreso a la historia, me parece simplemente es poner en evidencia un hecho macizo y contundente y, y rechazar también todas aquellas pretensiones que en el Perú, ganados por un odio febril, niegan esta realidad y quisieran verlo desaparecer, ¿no? Eso no es dable en un régimen político democrático, no es una práctica democrática, y nosotros reconocemos al personaje, ¿no? Su importancia, y como todo personaje histórico, creemos que es objeto de los análisis y puntos de vista correspondientes. Bueno, Víctor Andrés, ya que estás te has conectado con nosotros, como siempre empezaríamos por tu persona para ver cuál es tu punto de vista sobre este acontecimiento que indudablemente ha tenido una trascendencia en la vida política del país. Prácticamente ha interrumpido todos los otros procesos que estaban en marcha esta semana, ¿no? Sí, bueno, es una semana complicada, evidentemente. El 11 de septiembre es una fecha muy recordada en el mundo. El 11 de septiembre murió Allende. El golpe de Entonces, Estado, claro. murió Allende, se suicidó, lo mataron, en fin, hay varias versiones. El 11 de septiembre hubo el famoso atentado contra las torres del, Gemelas. las torres gemelas de los Estados Unidos, de Nueva York. El 11 de septiembre murió Abimael. El 11 de septiembre también murió Chale. Y ahora el 11 de septiembre también ha muerto eh, Oye, Fujimori, qué ¿no? curioso, ¿no? Qué curioso, por Dios, y me quedo perplejo ante esa constatación. Bueno, y entonces, y el 11 de septiembre me casé yo hace Ah, unos años. también. Así Qué que, buena, qué buena. así que es una fecha que no puedo olvidar. No puedo olvidar. Bueno, pero en fin, yo creo que
Ha muerto Fujimori en libertad. Yo creo que eso es un buen avance. Murió en libertad, rodeado de los suyos, algo que no pudo tener Leguía, que gobernó también con mano dura por un tiempo parecido hace casi 100 años. Eh, no estuvo rodeado de nadie, Leguía, murió solo en un hospital, pero con arresto domiciliario, arresto con policías afuera, y fue enterrado casi clandestinamente en el museo, en el cementerio del Callao, y años después se le trasladó al actual entierro, ¿no? Entonces, Fujimori ha acabado un poco como acabó Leguía, siendo Leguía un hombre más talentoso, eh, más, más preparado para gobernar. eh, Transformó el Perú, Leguía, y, y, y cometió el error de Fujimori también de ir a una tercera reelección. Ya habíamos modificado la constitución para ser el presidente 2 veces, se modificó la constitución para ser 3 veces y cayó. Ahora, cayó Leguía, básicamente siendo un presidente, insisto, que transformó el Perú y modernizó el Perú, y que además cerró todas las fronteras, excepto la de Ecuador, cerró todas las fronteras del Perú, con Brasil, con Bolivia, con Colombia y con Chile, recuperó Tacna, etcétera. Aún así cayó, eh, por más que por desgaste en el poder, también por una crisis económica del año 29, ¿no? Y también pasó lo mismo con Fujimori. La crisis económica del 99, del 98, lo perjudica. Hay que recordar que las ¿Sí? cifras de Fujimori cuando acaba el gobierno no eran buenas. No eran buenas. El Perú no había crecido. El Perú creció cero el año 2000. Había Cero. una brecha. Cero. Y la pobreza que dejó Fujimori, ahí dice una serie de cosas que no son exactas. Hay que recordar que la pobreza que dejó Fujimori fue 54% cuando se fue. Según el INEE. O sea que no estoy inventando yo absolutamente No, nada, no. ¿no? Y entonces, con Paniagua empieza el crecimiento del país en febrero del 2001. Paniagua empieza a crecer un poco el país, un 0.8, 0.9, qué sé yo. Y ya con Toledo crece mucho más y con García mucho más. Entonces, la crisis también golpeó a Fujimori y los desgastó y bueno, pero hay que recordar que él, en el plebiscito no se sabe finalmente quién ganó, ganaron los votos nulos y blancos. Ahí hubo una mano negra en el plebiscito para aprobar la constitución. Y luego yo he sido candidato el año 2000 y el año 2000 hemos tenido problemas en nuestras campañas, porque el candidato era presidente de la República, era candidato a la presidencia también. Entonces hemos tenido nosotros un acoso en nuestras campañas. Lo tuvo Andrade, lo tuvo Castañeda, y cuando llegó a Toledo ya era un poco tarde, le sacaron lo de la hija y una serie de cosas, y era un poco tarde. Pero hicieron puré a Andrade y a Castañeda y el resto nos ignoraron, a Tacuzzi, a Bersalinas, a Máximo San Román, a Federico Salas, a todos esos nos hicieron, nos olvidaron. Yo no pude contratar spot en televisión. Me anularon varias avionetas en la selva que no podían volar por mal tiempo, qué casualidad. En Buyurimagua me apagaron la plaza pública en pleno meeting, la luz de la plaza pública. O sea, una cosa parecida a la red de Maduro, claro, salvando distancias, por supuesto. Pero entonces, yo entiendo que se paró la inflación, la hiperinflación. El shock fue muy duro, nos pareció a todos muy duro, pero al final dio resultados. Pero se vendieron 110 empresas públicas, eh, se redujo el déficit fiscal, se cuadraron las cuentas, todo eso es cierto, pero al lado de eso tenemos pues una persona antipartido, una persona que cierra el Congreso, una persona que hace la Constitución a su medida para él reelegirse y que crea un capítulo económico en la Constitución que hoy día no tiene mucho sentido, que en esa época quizás, pero hoy día no. Y además, el Perú había crecido igual o más del año 50, 70,
con la Constitución de 1833, que no tenía capítulo económico. Entonces, yo creo que hay que juzgar, claro, hay que lamentar las muertes, por supuesto, de las personas. La muerte de cualquier ser humano debe afectar siempre. Hay que rendirle tributo y culto a la gente que lo admira y que lo ha seguido, que no somos nosotros, evidentemente. Es decir, hay que darle facilidades a la familia para las exequias. Hay que, bueno, el gobierno no puede mantenerse indiferente. Todo eso lo entendemos y lo comprendemos perfectamente bien. Y además, los hijos de Fujimori no tienen por qué asumir pues los anticuerpos de su padre o las críticas a su padre, ¿no? Los hijos no tienen por qué heredar pues la obra de sus padres, sea buena o sea mala. En ambos casos no la heredan, ellos tienen que hacer su propia conducta y su propia obra y forjarse ellos solos, ellos mismos, en política o en cualquier actividad. Entonces yo creo que, me, que estas exequias de Fujimori son muy grandes, en buena hora para ellos, pero han habido gente que lo ha endiosado y hay gente que ha sacado todos sus odios también al aire, ¿no? Es decir, han habido extremos de considerarlo casi un dios y otros considerarlo casi un diablo. O sea, me parece que eso no es bueno para el país. Eso ha polarizado el país. Fujimori contribuyó a polarizar el país desde el año 90 que subió el poder, desde que cerró el Parlamento más que todo, porque acá hay dos etapas, la etapa democrática de Fujimori y la etapa dictatorial. Y esa etapa dictatorial fue mucho más larga que la otra y se cometieron una serie de excesos que todos conocemos, la cantuta, en fin, los barrios altos, Guanta, etcétera, en fin, todas cosas que son conocidas y no vamos pero es el primer presidente del Perú que se cometen excesos en su gobierno eh, y que acaba preso y condenado por tribunales normales, ordinarios. En el caso de Leguía, acabó preso y murió preso, pero fue un tribunal de honor, fue una cosa ad hoc, fue mucho más politizada, mucho más politizada. Pero los dictadores no pasan bien a la historia. Y yo lo decía el otro día también, señor Bustamante Rivero fue un gran señor, un gran patricio, pero fue un pésimo gobernante. Entonces la gente lo recuerda como gran patricio, no como pésimo gobernante. En cambio, Odría, que fue un gobernante mejor que lo sucedió, mucho mejor, la gente no lo recuerda. No tiene buen recuerdo en todo caso, ¿no? Y basta ver que la novela de Vargas Llosa para darte cuenta de que no tiene buen recuerdo. Entonces yo creo que hay que ser objetivos, hay que juzgar a las personas sin apasionamiento, hay que decir la verdad. La historia es testigo del tiempo pasado. La historia forma nuestra cultura. La historia forma nuestras conductas futuras también. Entonces, con todo eso, no podemos ocultar nada. Tenemos que decir las cosas que hemos visto y que han sucedido tal como sucedieron, no tal como nosotros quisiéramos que hubiesen sucedido. Por lo tanto, me parece que el juicio de la historia tendrá que elaborarse a partir de ahora, iniciarse a partir de ahora, y hay que hacerlo sin ninguna pasión, pero sin ocultar tampoco absolutamente nada, sin tampoco exagerar tampoco lo que muchos quieren exagerar, ¿no? Una cosa neutra, testigos del tiempo pasado. Esos somos los que hacemos historia. Muy bien, doctor Andrés, yo quería un poco plantear para que Juan entre a responder lo siguiente. En la coyuntura de los años 90, habían dos tareas que casi se habían convertido en consenso político de todos. Me refiero a la necesidad de terminar con la crisis económica, eh, ir a una economía de mercado, reinsertar al país en el mundo internacional de las finanzas y, por supuesto, pacificar el país. Es una tarea que tenía que hacerlo inevitablemente cualquier opción que ganara el gobierno en los años 90. Y le tocó hacerlo a Alberto Fujimori, solo que lo hizo a través de un cauce y un envase autoritario, a través de un golpe de Estado. Él desechó la democracia a pesar que había llegado con los votos populares
y prefirió un modelo autoritario. Y cuando se enfrenta las cosas a través de una dictadura, claro, se tiene la ventaja de gobernar en solitario, sin un parlamento y sin un poder judicial que lo fastidie, pero hay la tendencia gravísima a cometer abusos que se cometieron y, por supuesto, a incubar una enorme corrupción, que yo creo que ese es el problema. El problema con Fujimori, creo yo, no es que haya llevado adelante la lucha contra Sendero Luminoso y lo haya derrotado, incluso reconociendo que ahí ha habido excesos y problemas. Incluso con eso, su aporte es valioso. Igual en el tema económico. Se decía que aplicó el programa del Fredemo de Mario Vargas Llosa, pero sin anestesia, con efectos brutales, pero lo hizo. Esos son los activos de Fujimori. Pero la forma en que hizo ambas reformas inevitables, ambas políticas necesarias, fue a través de un molde autoritario, personalista, vertical, dictatorial, y por eso es que generó abusos, como Vitocho lo ha reconocido, y una enorme corrupción como fruto justamente de un gobierno que no estaba sujeto a ningún tipo de control. Juan, tú... Para precisar algo, discúlpame, Sí, Juanito, discúlpame, yo sí, sé que ustedes son muy importantes y yo estoy acá en Trujillo un poco abandonado y me pueden chotear, pero solamente para precisar algo, mi querido Ángel, sí, tan es así que hubo corrupción, todos lo sabemos, pero tan es así, está comprobada que muchos de los corruptos que sostenían el régimen, como Montesinos y Hermosa Ríos y otros, les incautaron dineros en el extranjero y ese dinero volvió al Perú. El Perú ha recuperado de estos tipos de corrupción 70 millones de dólares. Había cierto, recuperado, sí. no, y después se sumó algo más. Esa es la mejor prueba de que hubo corrupción. Sí, no, no, Y, está, eso es y en el caso objetivo. de Hermosa Ríos, por ejemplo, Hermosa Ríos se le encontró 15 millones de dólares, más que a Pinochet, que se le encontraron 7 en Washington. 7 habiendo gobernado 18 años Chile, y a Hermosa Ríos, que fue jefe del ejército y sostén de Fujimori 7 años, se le encontró 15 millones, o sea, mucho más, solamente para eso, para No, graficar un poco la corrupción. plenamente de acuerdo. Juan, al respecto. Sí, bueno, Fujimori aparenta ser eficaz porque obviamente gobierna en medio de un autoritarismo, ¿no? La autocracia, la dictadura suelen aparentar ser más eficaces porque no tienen que buscar consensos con nadie, no dialogan con nadie, no conversan con nadie, simplemente imponen. Pero yo creo de que independientemente de los aspectos que han mencionado ambos vinculados al tema económico, que definitivamente tenía que hacer algo, era una agenda imprescindible, como ha recordado Ángel, o el tema de la seguridad. Creo yo que Fujimori tuvo desde un principio habilidades políticas. Yo recuerdo el discurso con el cual asume el mando del 28 de julio de 1990, cuando él, para mí la mejor frase de ese discurso es, heredamos un desastre, ¿no? El ABC de la política lo menciona, cosa que no hizo Alan García en su momento respecto Sí, a sus antecesores. Heredamos un desastre y luego lanza un bloque de soles, indicando con estos miles de soles no se puede comprar ni un pan, sí, ¿no? sí, sí. Fue muy Dio efectivo. 40.000 soles y dijo no se puede comprar ni un pan. Bueno, era necesario en ese momento, por supuesto que lo era, porque no olvidemos que hubo un shock y ese shock en la encuesta que se hace a la semana siguiente, la hace un grupo vinculado a Graciela Fernández Vaca, recuerdo que la revista se llamaba Cambio, Sí, el 66% del Perú apoyaba ese shock. O sea, increíble. o sea, estaban de acuerdo con que se ponga en orden las cosas. Y luego viene la etapa de enfrentamiento con el Congreso, cuando ya quería tomar el control, pero se han molestado mis amigos del APRA, pero yo les he recordado lo siguiente, ¿no? No solamente fue un enfrentamiento abierto contra el Congreso, sino que yo recuerdo que Alberto Fujimori enviaba varios proyectos de ley al Congreso y se los rechazaban. Y cuando los aprobaban, iban al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tenía mayoría prista y se los rechazaba, ¿no? Entonces hubo una etapa, fueron 2 años de entrampamiento que no justifican el golpe, pero demuestra cómo a veces cuando se tensa la cuerda, le da espacio a quienes hablan al oído, que como Vladimiro Montesinos le dice, no te dejan gobernar, imagínate 3 años más, hay que hacer el golpe. Hace el golpe de Estado, porque es un dictador,
he puesto solamente el contexto de lo que sucedió, que también había un enfrentamiento con el Congreso, y del cual da cuenta Felipe Osterling en su libro Cartas desde el armario. Él sabe de la oposición del APRA a nivel del Tribunal Constitucional y cómo le saboteaba todo en la Cámara. No nos olvidemos que el APRA quedó en tercer lugar, muy cerca de Fujimori. Tenía una poderosa sección parlamentaria, tanto en diputados como en senadores, y se dedicó a hacerle la vida imposible a Fujimori. Entonces, se tensa la cuerda, viene el golpe, Fujimori rechaza el apoyo de Osterling, no confiaba en él en el fondo, y viene pues la etapa dictatorial que viene acompañada de la fortuna. El 28 de julio, Alberto Fujimori dice en el mensaje del 28 de julio del 92 que ahora sí puede gobernar y ofrece el oro y el moro al país, ¿no? Y 2 meses después capturan a Abimael Guzmán, y fue el acabose en el Perú. Y Fujimori supo 45 juntar días después. 45 días, claro, y fue el acabose. No nos olvidemos, la primera página, si no me equivoco, de Expreso, no recuerdo bien el periódico, que puso 92% de apoyo. 92. Por ese golpe a Abimael Sí, Guzmán, que lo supieron manejar muy bien mediáticamente. Eso podemos hablar de los activos y del buen manejo político, pero en paralelo crecía la figura de Montesinos, crecía la corrupción, crecía el perverso manejo de la prensa, que es imperdonable y que hasta ahora continúa, la destrucción de las personas, el aniquilamiento vía la economía. Uno era opositor de Alberto Fujimori y no encontraba trabajo en ninguna parte. A este señor está trabajando en la empresa privada, vótenlo, ¿no? Así de simple. Y yo lo que quiero rescatar de esa etapa es que a mí me da pena gente como Johnny Lescano. ¿Por qué? Porque ahora son muy valientes insultando a Alberto Fujimori. claro, Pero claro. entre el 95 y el 2000, cuando las papas quemaban, y estábamos nosotros tres, y hay que reconocer gente como Tito Borea, ¿no? César Rodríguez Rabanal enfrentando, Paco Miro Quesada, ¿no? Javier Díaz Canseco, Javier Díaz Canseco, Lourdes los Flores miembros también, del Reboredo, Lourdes Mauricio Flores, Mudler, ya todos. Mauricio, era el comité, ¿no? Nicolás Lynch, podríamos mencionar, nos Sí, sí. enfrentábamos abiertamente y sufríamos las consecuencias de eso. ¿Dónde estaba ahí el Lescano? En el Congreso. ¿No? ¿Acaso hacía alguna protesta, algo? No, y ahora son valientes en gritar y levantar la voz. Yo reconozco que el juicio histórico de Alberto Fujimori, obviamente hay pasivos y negativos, pero el error que se está cometiendo ahorita es dulcificar al Fujimorismo. El Fujimorismo hizo cosas buenas, por supuesto, pero no hay que dulcificarlo, como dice Jaime de Altaos, hay un antifujimorismo. Hay un antifujimorismo porque ellos son provocadores, porque ellos son personas que lamentablemente no han entendido el manejo del poder. Son personas que en estos momentos están sosteniendo a Dina Boluarte. Ayer Dina Boluarte ha hecho un papelón desde mi punto de vista. Un presidente va, da sus honores y se marcha, no se queda sentado como un invitado más. Solo que este no es el momento bueno de hablar en detalle, pero creo que se están Además, Dina, exagerando las cosas, ¿no? Juan, Dina ha debido mandar un edecán y se acabó. Por supuesto, 3 días, yo creo que la figura de... Ahora, yo sí reconozco que Keiko está haciendo esfuerzos por ser una demócrata, yo la Es aprecio en verdad, lo personal, es verdad. la No, claro. aprecio, la estimo a Keiko, pero no Sí. me vengan pues, con que Fujimori ha sido un santo. Son No, cosas así es. completamente distintas, absolutamente distintas. Y además, ayer también veía parlamentarios o ex parlamentarios hablando pues de la crueldad del pueblo peruano. Por favor, el que habla fue el parlamentario que la noche del 19 de diciembre del año 2017 se enfrentó al Fujimorismo para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Fue el portavoz de mi bancada. ¿Y por qué querían vacarlo esa noche a Pedro Pablo Kuczynski? Porque iba a dar el indulto en Navidad. Y los derrotamos con los votos de Kenji Fujimori y de los Avengers, ¿no? Esa es otra historia, cuando Vizcarra ya complotaba y todo ese tipo de cosas. Pero allí, los mismos parlamentarios que hoy están lamentándose en las cámaras de televisión, en esa época, sabotearon el indulto, ¿no? Entonces, hay que hablar las cosas así en su exacta dimensión, pero lo peor que puede pasar para el país, creo yo, es dulcificar una parte negativa de nuestra historia que incluyó la destrucción de los partidos políticos y la satanización del político tradicional, del político profesional, cuando eso es lo que necesitamos, el político profesional. Entonces,
En el legado obviamente quedará lo que hemos mencionado los tres, lo reconocemos, economía, seguridad, pero de que tiene un lastre que la historia se encargará de evaluar, eso es otra cosa. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el juicio que, bueno, finalmente será la historia y gente quizás más desapasionada que nosotros, que hemos sido actores, testigos, protagonistas de estas jornadas, podemos hacer. Pero incluso yo quiero señalar con toda claridad que la crisis presente que tenemos, la polarización que ha permitido que llegue Pedro Castillo amenazando destruir la democracia peruana y la debacle que vivimos, en el fondo es por una matriz de polarización que se engendra en los tiempos del fujimorismo, sin duda alguna. Ujú, Fue Fujimori el que inició un ciclo de desinstitucionalización. Acuérdense ustedes cuando él hablaba de la partidocracia, ¿no? Y hizo de esto una bandera popular para destruir el sistema de partidos que mal que bien teníamos heredado de la década de los 80. Y eso hasta ahora no ha sido recompuesto. Y más bien ujú. eso ha generado pues las tensiones que vivimos hasta ahora. Ese es el peor legado, claro, indirecto, no querido de Fujimori, pero que le salta a la cara y ha impedido que Keiko sea presidenta en alguna oportunidad de las que ha postulado, pero además, al tensar el país en la forma que lo hace, sin duda pues nos arriesga a que se apueste por un destino absolutamente impredecible. Entonces, ese es el tema de fondo, ese legado que sale de los años 90 de una forma de afrontar los problemas y de gobernar que reñido con la democracia y con la búsqueda de los acuerdos políticos, porque mira, nadie en el Perú ¿ah? Podía estar en desacuerdo con las medidas económicas para recuperar la economía nacional reinsertándose en el mundo. Y nadie podía estar en contra de la lucha tenaz, fuerte contra el terrorismo. Eso podían haber sido banderas nacionales y los partidos políticos, inclusive la gente vinculada al Fredemo, entre ellos Sterling, estaban totalmente dispuestos a apostar. Y la gente que venía de la izquierda, como Enrique Bernales, también. Entonces, todos hemos participado en ese proceso. Y esa gran unidad que se pudo forjar para enfrentar estos dos grandes monstruos que teníamos como nación, Fujimori los desperdicia en una aventura en solitario de la mano con Vladimiro Montesinos, que por supuesto tuvo éxito y eso hay que reconocerlo, más allá de las formas, pero el legado contradictorio es justamente el país que tenemos ahora. Víctor Andrés, tu posición al Mira, respecto. mira, yo te voy a qué interesante lo que hemos dicho acá. Mira, varias cosas quiero comentar con lo que ha dicho Juan y sobre todo también lo que ha dicho tú. Mira, el año 90 yo fui elegido reelecto diputado por Lima Provincias y yo conocí algo de Montesinos y fui el primero que mandé un oficio al gobierno de Fujimori para que me explique qué hacía Montesinos trabajando en el CIN, con los antecedentes que ya tenía. Nunca tuve respuesta. Ahí tengo los oficios. Nunca tuve respuesta. Luego, el presidente Belaúnde, habíamos perdido las elecciones, evidentemente, contra Fujimori, que sacó en primera vuelta 29, 28% y Vargas Llosa 32%, y el APRA 20, 21%. Así fueron las tres resultados. Y Vargas Llosa renunció a la segunda vuelta por una semana, 2 semanas, y eso enfrió totalmente la campaña, No quería pero participar. no quería participar. Belaúnde tuvo que llamarlo de Moscú para que participe y Vargas Alzamora se metió en la maletera de un auto para ir A al convencerlo. de Barranco para convencerlo de que continúe. Y la conversación que hubo, porque yo llevé a Orrego a hablar con Vargas Llosa a las 8 de la mañana al día siguiente de las elecciones. Vargas Llosa le leyó a los dos una carta de renuncia. Y Orrego dijo, bueno, has pensado bien, Mario, tú estás renunciando, sí. Y, y cuento lo siguiente que no lo he contado. Ernesto Laizagundi, presente, le dijo, oiga, Mario, eso es la traición de Prado. Eso es la traición de Prado. Se lo dijo Ernesto Alaiza Grundy, segundo vicepresidente.
Y yo, y yo, estaba afuera, me contó Rego todo, y yo le dije, Rego, entonces, ¿tú continúas? No, me dijo, no puedo continuar porque no tengo apoyo de nadie. No, tú tienes que continuar. Si él renuncia, hay antecedentes de que cuando un alcalde renuncia, el teniente alcalde continúa con la campaña y si gana, lo nombran alcalde. Y hay antecedentes. Permíteme, Eduardo, le dije, consultarlo. No por aquí, que por ahí. Al final me aceptó. Yo le acepté. ¿A quién llamo yo? Diputado electo, Alan García. Llamo a Alan García y le cuento esto y me dice, ¿qué puedo hacer yo? Muy sencillo, le dije, todos saben que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Castañeda Lafontaine, es compañero. Entonces, cuando llegue la solicitud de Vargallosa, que acepten su renuncia y que continúe Orrego. Ah, me dijo, muy bien, no te preocupes, tienes razón. Me dijo, apoyaremos a Orrego, porque él había sido el artífice de la derrota de Vargallosa. Apoyaremos a Orrego porque tiene familia prista, me dijo. Que tiene familia prista. Es de familia prista los Orregos. Bueno, pero ¿qué hizo García? Llamó a Belaúnde, que estaba en Moscú, lo despertó a las 4 de la mañana. Y Belaúnde enfureció. Y llamó a Vargas y le dijo, oiga, usted no puede renunciar. Usted no puede renunciar. Entonces, Vargas Llosa, con lo que le dijo Belaúnde y con lo que le dijo Alaiza. a Laiza y con lo que le dijo Vargas a Zamora, se fue a una playa, creo que al Silencio, a Punta Hermosa, meditó y después regresó la semana y dijo continuó, pero ya estaba fría la campaña. Entonces, lo que quiero decir con esto es que él se presenta, él pierde, creo que nos equivocamos, creo que Orrego ganaba a Fujimori, yo estoy seguro que Orrego le ganaba a Fujimori, las campañas en esa época eran de 30 o 90 días y había tiempo suficiente para revertirlo, pero en Orrego fin, era un gran candidato, Eduardo era un gran candidato. es. Y bueno, perdió al final, perdió Fujimori, perdió Vargas Llosa, se fue Fujimori, Vargas Llosa se fue al día siguiente, tiró la toalla y se fue, y se quedó Fujimori, y ya estaba trabajando con Montesinos porque no tenía nada. Y por eso es que llama a Hurtado Miller y Hurtado Miller le da una serie de ideas, Hurtado era conocido, sabía de economía, era un empresario, y el Fuji Shock no es idea de Fujimori, es idea de Hurtado Miller y otros más que estaban alrededor de él que decían esto no sale adelante. Y efectivamente lo que dice Juan es cierto, el 66% aceptó el Fuji Shock porque estaban desesperados con una inflación de 7000% anual. Fernando Sánchez Salvadera también juega un papel importante. Así es. Funcionario Bueno, del... a esa gente hay que rescatarla. Pero pasa el tiempo y Belaúnde conversa con Fujimori, le traslada una serie de programas de gobierno y de obra pública, pero el 5 de abril, cuando Fujimori cierra el Congreso, Belaúnde dice nada con el Fujimorismo. Esto se rompió, esto no se puede ni aceptar. Belaúnde no le extendió la mano a Fujimori, no quiso ir a ninguna reunión donde él invitó a los presidentes, el desfile militar, 28 de julio, Congreso, nunca fue, para no tenerle que dar la mano a Fujimori. Un dictador. Claro, era un dictador. Que intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y todo lo demás, la Contraloría, etcétera. Entonces yo creo que esas cosas no se pueden olvidar, no se pueden olvidar y la única ventaja de esta reelección, de esta constitución ha sido la reelección de Fujimori, es una constitución que le permitió una reelección y que se quiso quedar hasta 20 años gobernando, o 15 por lo menos, pero no llegó, le cayó al final a los 10 años le cayó la crisis económica y la reelección. Hay que recordar que otra anécdota para terminar, Juan y Ángel, me contó el presidente Aznar de España, que estuvo en el Perú el año 99 y que se fue con Fujimori a dar una vuelta por los pueblos jóvenes a ver las obras de Fujimori. Y cuando regresó a almorzar ya a Palacio con Fujimori, le dijo, presidente, ¿usted va a ir a la reelección el próximo año? No lo sé, no lo he pensado. Y entonces Aznar me dijo, oye, pero los políticos sabemos cuándo estamos haciendo maletas. Sabemos. Y no lo veía haciendo maletas. Entonces yo le dije, presidente, yo quiero decirle lo siguiente. Yo
no voy a gobernar 10 años. Yo no voy a ir a la reelección. En Europa nadie aguanta gobiernos de más de 10 años, teniendo Europa un nivel de vida mucho más elevado que América Latina. Yo le recomiendo a usted que no postule, que no insista. Bueno, no le hizo caso. Y mira lo que pasó después. Cayó rápidamente. Entonces, yo creo que esas cosas históricas no se pueden olvidar, ¿no? Sí, mira, me parece bien importante lo que has recordado, porque hay una leyenda por ahí, he escuchado a algunos voceros ahora de oficio del señor Fujimori que dicen que hubo un encono de la clase política, unos odios, pero nos olvidamos que el Perú aceptó el triunfo de Fujimori y hubo un propósito multipartidario para apoyarlo. El primer gabinete que presidió el Gringo Hurtado fue un gabinete multipartidario. Ahí estaba gente del Acuerdo Socialista, estaban gente diferente, estaba Gloria Helfer, acuérdate tú, estaba Amati León, el propio Sánchez Sánchez Salvadera. Salvadera, ¿no? Inclusive yo estuve en la PCM, yo fui secretario general, gracias a Enrique Bernales me presentó a Juan Carlos Hurtado. Y la verdad que ahí hubo un propósito de concertación y todo el mundo admitió la violencia que significó el golpe económico, pero como una cosa necesaria, ¿no? Oye, Había, o sea, Ángel, no, pero no hubo encono, hubo apoyo, Osterling exact, queriendo apoyar. exactamente, estaba empezando a hacer un gobierno de concertación nacional. Efectivamente, Belaúnde nos dijo, yo era diputado, nos reunimos con él, todos con él, éramos los diputados del FREDEMO, viendo, hay que apoyar a Fujimori, porque yo lo veo un gobierno muy débil, y los Así gobiernos es. débiles se entregan fácilmente a la voracidad de algunas fuerzas extrañas, llámese militares, religiosas, políticas, económicas, etc. Cuidado, hay que apoyar, hay que elegir a los... Y se eligió a Máximo San Román, presidente del Senado, y Víctor Paredes, presidente de la Cámara de Diputados. Me Y ha contado ayer, Enrique Bernales fue vicepresidente del Senado, acuérdate. eligieron a ellos, el FREMO votó por ellos. Y a mí me acaba de decir ayer Máximo San Román, que he estado con él en una reunión antes de ayer, me dijo que Fujimori no quería que él sea presidente del Senado. O sea, ya Ya estaba, estaban preparando. ya estaba preparando algo. Y efectivamente, finalmente para terminar, cuando yo estoy en la Comisión Permanente y exijo en febrero del 92 que venga Malca Villanueva a rectificar al nuevo jefe del ejército, Hermosa Ríos, que había declarado que el Congreso impedía la captura de los terroristas, cuando llegó Malca Villanueva, lejos de rectificar a Hermosa Ríos, lo ratificó en la Comisión Permanente. Entonces yo dije, a partir de ahí, dije, acaba de haber un golpe de Estado. Es clarísimo. Y claro, 45 días después, el golpe de Estado. Así es. Juan, adelante. Tus Sí, comentarios. definitivamente esa es la ventaja de no ser veedores de la historia lejana, sino haber participado, aunque sea como extras, ¿no? En la construcción de esa historia, ¿no? Todos nosotros. No en un papel protagónico, pero sí en un papel secundario, pero estar allí, Hemos estado ahí presente, claro. de todas maneras, ¿no? Entonces, cuando vemos, pues, esa situación en la cual se pretende dulcificar a quien ya tenía cálculos de cerrar el Congreso, creo que hacemos mal, pues vamos a repetir la historia. Ahora, yo veo por delante el gran desafío que tiene Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tenía un núcleo duro basado en los albertistas, ¿no? Que tranquilamente podría ser un 3, un 4%. Consolidarlos como parte de su armazón, yo creo que va a ser difícil. Ahora, sobrevivir a un Fujimorismo efectivamente sin Alberto Fujimori, yo creo que va a ser completamente distinto y va a dar el inicio a una pugna existente ya que estaba soliviantada en los últimos días por la presencia de Fujimori, pero va a volver de nuevo a aflorar la vieja guardia contra los advenedizos de última hora que rodean a Keiko. Y a eso debemos agregar otro componente importante, ¿no? Qué equivocados están aquellos que dicen, pues, de que estas manifestaciones de dolor, estas largas colas, significa, pues, el triunfo total del Fujimorismo. Esto no es así. En el Perú, la gente Siempre. ha habido grandes velorios, ¿no? Grandes manifestaciones de dolor. En Y los eso no, velorios y no- sepelios, claro que sí. claro, y eso no Velasco, significa, Velasco. así es, Velasco,
el mismo Víctor Raúl ahí en la torre, y todo eso no significa una adhesión política de ninguna manera, ¿no? La música criolla pues sería el género que reina musical en el Perú si viéramos los velorios de Samo Cabero o de Lucha Reyes. Eso, el pueblo peruano manifiesta su dolor, algunos van de curiosidad, pero eso no significa un endose, que creo que es algo que está confundiendo el Fujimorismo. Sí, sí, eso es un espejismo, ¿ah? Yo le he Ujú, dicho, mira, yo viví de cerca, ¿no? La manifestación gigantesca que hubo en el entierro de Velasco, lo sacaron del sitio donde lo estaban velando y lo llevaron en hombros hasta el presbítero, hasta el cementerio del Ángel. ujú. Una manifestación gigantesca, al grito chino contigo hasta la muerte. Y al día siguiente, ese fue el acto final del Muerto Velasco, acabó el velasquismo. Así Así es. es. ¿Te das cuenta? Y sacó menos de 1% el movimiento de velasquistas el 80. PSR, el PSR, Y el PCR, que era el heredero político, más o De menos, Leonidas Figueroa, era una fuerza con minoritaria. Leonidas Figueroa, claro. Mira, bueno, lamentablemente podríamos hablar mucho más, pero yo quisiera hacer un comentario final, y porque creo que para hacer justicia, nosotros hemos sido opositores a Fujimori, por supuesto, cuando era gobierno y cuando era poderoso y hacía sus cosas. Sin embargo, está en mi orgullo personal, en mi alegría personal, el haber contribuido conjuntamente contigo, Juan, también Vitocho, a luchar por su libertad a través del indulto cuando el Tribunal Constitucional haya dicho que Ujú. correspondía, y además porque consideramos que no hay que llevar la cosa hasta el final para que muera en la cárcel. Imagínate tú si Fujimori hubiera muerto en la cárcel, ¿cómo hubiera quedado la Boluarte y compañía y este gobierno Así es. que no lo voy a calificar? Ujú, ¿Te dan cuenta? Entonces, eso es ujú. algo que tenemos que sentirnos. Mira, nosotros hemos sido luchadores de primera hora, hemos sido críticos, pero también hemos tenido la suficiente racionalidad y grandeza, diría, para entender la cosa en una dimensión más allá de las pequeñas eh, visiones sectarias y los odios descomunales de muchos personajes que efectivamente, como tú recuerdas, no estuvieron en la lucha como creo que otros sí estuvimos Y ahora desde son cuando las papas. matones de Twitter. Así es patrón de Twitter. Muy bien, les agradezco a ustedes dos, creo que ha sido muy interesante estas reflexiones, ubica pues muchos elementos de realidad que tenemos nosotros que emprender para poder comprender a un personaje que sin duda ya está en la historia y como tal tiene que ser evaluado históricamente a la luz pues de la confrontación, del contexto en que vivió, que fue un contexto muy difícil y que efectivamente nos permitió salir de esos dos grandes problemas que ya conocemos, el problema de la violencia terrorista y la crisis comunal que ahogaba el país entero. Les agradezco su participación, a ustedes amigos por seguirnos semana a semana y volveremos la próxima con nuevos comentarios sobre lo ocurrido en la realidad nacional e internacional. Buenas tardes, hasta la próxima reunión.